Qué hermoso es el Señor en esta mañana. Nos ha permitido una vez más tener el privilegio de exponer las Sagradas Escrituras. No hay libro más hermoso que la Biblia, que está para instruirnos, ¿no? Como dice la Escritura, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a todos los que necesitamos madurar. Por eso en esta mañana pues hay un tema crucial en esta mañana, y el tema de esta mañana dice sencillamente la batalla final. Y para ello vamos a usar Apocalipsis capítulo 3, continuando con estos mensajes, los mensajes de esta serie de mensajes llamados a vencer, y hoy nos corresponde a la iglesia de Filadelfia. Repito una vez más, el tema de esta mañana se llama la batalla final. Entonces nos trasladamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 en adelante. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, dice el Señor, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre, he aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice a la iglesia, sino a las iglesias. Muy bien, entonces vamos a proseguir entonces adelante. El llamado de esta mañana es extremadamente sencillo, y lo digo con toda humildad. No soy alguien especial, no soy experto en guerra espiritual, pero sí tenemos la palabra y la gracia del Espíritu Santo para hablar en esta mañana de algunas instrucciones. Hay algunas instrucciones cruciales para los estrategas que están delante de la iglesia, que están llevando a la manada del Señor. Y esas estrategias son justamente para ustedes, para que sepamos cómo pelear, como dice el tema, la batalla final. Pues estas instrucciones de este siervo humilde delante de ustedes, pues simplemente son tomadas de Dios y de hecho desde las Sagradas Escrituras. Por tanto, en esta mañana vamos a considerar esas estrategias. Miren cómo empieza la carta a la iglesia de Filadelfia. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Una vez más vemos al Señor en estos pasajes dando un comando, una orden imperial a Juan para que escriba, para que envíe un mensaje al ángel de la iglesia en Filadelfia. Muy bien, por lo tanto, la primera parte que vamos a ver, yo le he llamado el cuidado y el alcance de la unidad, ¿ya? Y vamos a ver a qué nos referimos. Qué hermoso saber que en esta iglesia no hay reproches, en esta iglesia no hay falsos maestros, en esta iglesia no hay herejías, no hay falsas enseñanzas, no hay ningún problema interno. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, la carta está dirigida sencillamente al ángel. ¿Quién es el ángel? Como ya sabemos, el ángel es este siervo de Dios, el que está delante de la congregación. A él se le envía la carta. De hecho, es un estratega perfecto en saber cómo pelear la batalla, de saber cómo guiar a la iglesia, de saber cómo pastorear, de saber cómo conducir a la presencia de Dios a cada uno de los hermanos, para que ellos tengan una experiencia hermosa cada día con el Señor. Eso apunta no solamente a una salvación de inicio, sino también apunta al crecimiento espiritual de ellos. Por lo tanto, esta estratega, esta estrella, ¿no? Nos hace entender. Vamos a entender eso con Daniel. Cuando miramos Daniel capítulo 12, ¿no? Miramos allí un ratito, vamos a ir a Daniel. Y allí, al llegar a Daniel, ¿no? Vamos a ir al capítulo 12, ¿ya? Muy bien, entonces, Daniel capítulo 12.
Bien, al llegar al 12, leemos el versículo, vamos a leer desde el 1. En aquel tiempo, dice, se levantará Miguel, el gran príncipe, de parte de los hijos del pueblo, serán tiempo de angustia, está hablando justamente de la tribulación, dice, cual nunca fue desde que hubo desde la gente hasta entonces, y esto está conectado con lo que vamos a predicar hoy. Pero en aquel tiempo serán, dice, libertado a tu pueblo todos los que se hayan inscritos en el libro. Muchos, los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Lo que quiero tocar es el versículo 3. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. También en otras traducciones dicen, los sabios resplandecerán como la bóveda celeste. Cuando usted mira la bóveda, cuando usted mira el cielo, es celeste. Y el celeste simboliza la sabiduría. Entonces, estos hombres son sabios. Así es el ángel de Filadelfia. Es un hombre sabio, es un hombre entendido, sabe cómo conducir al pueblo, sabe cómo pelear la buena batalla, porque en verdad estamos en una guerra espiritual y la venida del Señor está pronto. Eso es indiscutible, la venida del Señor está pronto, por lo tanto nos queda un tiempo para predicar el Evangelio en la tierra, para pelear esta buena batalla y para ayudar a todo creyente que esté dispuesto a madurar, a crecer y a salir adelante. De hecho, el creyente que ha nacido de nuevo siempre va a tener un hambre y un deseo de seguir creciendo. Por lo tanto, también dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y luego añade y dice, y los que enseñan la justicia a la multitud, luego dice, como las estrellas a perpetuidad eterna. Entonces vemos allí que también hay maestros, hay alguien quien enseña la justicia, ¿no? Entonces estos maestros también son estrategas, son parte del equipo de todos los que están trabajando para pelear adecuadamente esta guerra espiritual. Por lo tanto, amados hermanos, volviendo acá al tema de la iglesia de Filadelfia, dice que el pasaje fue escrito no para el ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿En dónde estaba ubicada esta iglesia? Es sencillamente en la ciudad de Filadelfia. Como muchos saben, Filadelfia significa amor fraternal. Y esto nos conecta con Atalo II, quien fundó esa ciudad, quienes le pusieron un sobrenombre, le llamaron Adelfo. No, Adelfo significaba amor al hermano porque tenía una relación muy estrecha con su hermano. Entonces ellos decidieron fundar esta iglesia y le pusieron de nombre amor fraternal, pero también se puede traducir amor de hermanos. Y a mí me gusta más esto, amor de hermanos, porque esto apunta a lo que realmente es la verdadera iglesia. Entonces, aquí vamos a ver algunas cosas interesantes, ¿no? Vamos a darnos cuenta que esta iglesia definitivamente es una iglesia que se caracteriza por el amor. Es una iglesia donde los hermanos se aman. Por lo tanto, estamos hablando de la unidad. Déjenme explicarle esto. Vamos a ir a Efesios un momentito. Vamos a ir a Efesios en el capítulo 4. Cuando llegamos al capítulo 4 de Efesios, miremos en el versículo 2. Dice, bueno, voy a leer desde el 1 porque es importante. Dice, yo pues preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia unos a otros en amor. Versículo 3 es lo que quiero enfatizar. Dice la Escritura, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La iglesia, donde hay hermanos que se aman verdaderamente, tienen un amor fraternal, esos hermanos buscan una sola cosa. Buscan en este versículo mantener, dice, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, lo primero que quiero mencionar, cuando nosotros estamos en una pequeña reunión de santos, no importa si la iglesia es pequeña o grande, me estoy refiriendo a las personas, porque esa es la iglesia, no importa qué número seamos, pero todos debemos buscar la unidad. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es, dice aquí, guardar la unidad. ¿No? Y esto, reitero, no es un asunto, de buscar la unidad, sino de guardar, de cuidar, de mantener la unidad. Esta unidad, dice aquí, está en el Espíritu Santo.
y que esa unidad nos lleva al vínculo de la paz. Por lo tanto, ya tenemos, diga usted, ¿no?, en su corazón con alegría, diga, ya tenemos la unidad. Yo también puedo decir a mis hermanos que me están escuchando de esta pequeña manada que están en sus casas, no podemos decir, hermanos, ya tenemos la unidad, solo debemos cuidarla en el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que cada creyente tiene una responsabilidad de vivir en el Espíritu. Cada creyente tiene una responsabilidad de depender del Espíritu Santo, de depender de Dios para caminar cada paso que damos en la vida cristiana. Si usted está en el Espíritu, si usted depende del Señor, guardamos la unidad y nos mantenemos perfectamente llevándonos muy bien. Obviamente, si damos lugar a la carne, no vamos a experimentar esa unidad. Pero no solo eso. Entonces, por eso les decía, la primera parte dice el cuidado, o como dice aquí, el guardar la unidad, pero también hay otra cosa importante. Así como tenemos la unidad, también debemos alcanzar otra unidad. Miren lo que dice en el mismo capítulo 4, dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, dice aquí, de la estatura de la plenitud de Cristo. Guardamos la unidad en el Espíritu, pero mientras vamos caminando, ahora vamos en pos de lograr ya no la unidad del Espíritu, sino dice la unidad de la fe. ¿Qué es la fe? La fe aquí se refiere al cuerpo de doctrina, es decir, a toda la doctrina que nos lleva a madurar, que debemos nosotros procurar esa unidad conforme a esa doctrina, a esa enseñanza de las Sagradas Escrituras, que es la que nos va a ayudar a madurar. Eso dice aquí, dice, para que nosotros lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Esta palabra conocimiento quiere decir que lleguemos a experimentar al Hijo de Dios. Si las Sagradas Escrituras, la sana doctrina, revela al Señor Jesucristo como nuestra fuente del vivir, entonces debemos saber que la Escritura debe ser práctica en nuestras vidas, que experimentemos a Cristo a fin de que podamos decir al demás, wow, Cristo en realidad es viviente. Cristo en realidad me está cambiando, me está transformando, me está llevando a vivir una vida plena en Él. ¿Hasta cuándo debemos madurar? Dice aquí. Hasta que lleguemos a la plenitud de la estatura de Cristo. Estatura es como cuando uno dice, yo mido 1,60, mido 1,70, y la estatura de Cristo aquí se refiere a la madurez. O sea que la meta para nosotros es en el transcurso del vivir hasta el final de nuestros días, siempre debemos procurar la madurez. Porque la meta no es la madurez de un hermano maduro en Cristo, sino la meta es Cristo. Amén. Muy bien, entonces allí está el primer punto, la unidad. ¿Qué tipo de batalla podremos pelear contra el enemigo y las fuerzas del mal? ¿Cómo podremos, amados hermanos, alcanzar a los perdidos y ayudar a madurar a los que aún están bebiendo de la leche? ¿Qué les parece una iglesia dividida? Un ejército, ¿se puede imaginar usted un ejército en la batalla dividido? Pues la derrota es garantizada. Por eso es que este estratega, este ángel, esta estrella de Dios, lo primero que busca es la unidad, el amor de los hermanos. Ese es el punto central. No es tanto lanzarlos a que sepan mucha Biblia, porque si no hay unidad, hermanos, no podremos asimilar nada. Entonces ahí está el primer ingrediente. Ahora, miren, en medio de esa batalla, ¿quiénes son estos hombres o este ángel o estos ángeles o estos, llámenle como quiera, pastores, ancianos? No, estos hombres tienen que tener características. Pablo dice, ahí en 4.1, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo hay que andar? Dice, con toda humildad, mansedumbre. Estos son atributos celestiales. La humildad no es algo terrenal. La mansedumbre tampoco. Porque aceptar los tratos de Dios no es algo natural en el ser humano. Porque llegar a veces a humillarnos a nosotros mismos por causa de desgastar nuestra vida por los santos no es natural, es celestial. Luego dice el elemento más importante, soportando
dice con paciencia, ahí está la palabra longanimidad, que significa paciencia sin límite, los unos a los otros en amor. Entonces miren, ahí está la arma más poderosa que tiene esta iglesia de Filadelfia, el amor. El amor, no hay unidad si no hay amor. Entonces eso es algo maravilloso. Miren, vuelve a decir en el 4:15, sí, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. El amor es lo fundamental. ¿Qué sacamos con ser muy sapienciales? No con saber mucha Biblia o mucha revelación si no tenemos amor. Basta mirar Primera de Corintios capítulo 13, cuando dice que sin el amor no somos nada. Entonces ahí está la primera arma, el amor. Entonces veamos quién puede, entonces volviendo a la escritura acá, Apocalipsis, ¿quién puede producir esto, amados hermanos? Miren lo que dice la escritura. Al llegar al versículo, continuando con el versículo 7, dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí yo les presento en esta mañana a aquel que puede producir todo lo que hemos descrito. Aquí está el verdadero general de generales, o como dice la escritura, el rey de reyes y señor de señores, el Dios de los ejércitos. ¿Qué características tiene? Dice, primeramente se presenta como el santo. Y esto se me viene a la mente, Isaías capítulo 6, cuando los ángeles estaban diciendo, santo, santo, santo Jehová, Dios de los ejércitos, porque Dios es el Dios santísimo. Porque solo cuando recuerdo el capítulo 12 de Juan, versículo 41, cuando dice allí que Isaías vio la gloria de él, refiriéndose al que estaba sentado en el trono, no, que es el Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Aquí se presenta como el santo. ¿Qué puede hacer el santo por ti? El santo por ti puede santificarte, puede llevarte a una vida en santidad práctica. Y esa es otra arma poderosa en la guerra. ¿Qué pasa si un ejército de Dios no vive en santidad? ¿Contra quién estamos peleando? Estamos peleando contra el enemigo. Estamos peleando con el ejército de aquellos que están aliados al enemigo. Y no me refiero tanto a los seguidores, a sus demonios, a sus ángeles caídos, sino a aquellos hombres del mal, esos hombres que están apoyando a la obra del enemigo, aquellos que caen en el legalismo, aquellos que caen en la oposición que siempre ha habido contra la iglesia. Entonces, ¿con qué arma pelearemos? Si no es con la santidad, si no es con el hecho de ser genuinos, como dice aquí, que también Él es el verdadero, no podremos vencer. Entonces, he aquí, no hay mejor cosa que aquellos que nos quieren arrastrar a la pecaminosidad, aquellos que nos quieren hacer revolcar en el lodo, no hay mejor cosa que pelear esta batalla con santidad. Miren, amor, santidad, esas son las armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, como vamos a ver. Veamos otra arma poderosa. Él se presenta y dice el santo, y luego dice el verdadero. ¿Qué quiere decir el verdadero? El genuino, el auténtico, el contraste entre lo que es falso y lo que es falsificado. El enemigo muestra algo falso. Él es un ángel que puede disfrazarse de luz, pero el Señor es la verdadera luz. Él es el genuino. Aquí hay algo precioso. Cuando pensamos en lo verdadero, mirando el contexto de todo lo que estamos predicando, aquí hay un contraste entre la ley y la gracia, entre la sombra y la realidad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Estoy simplemente queriendo mencionar algo sencillo. No, la ley reflejaba el carácter de Dios, ¿sí? La ley reflejaba todo lo que es Dios. Pero en el Antiguo Testamento ellos no veían el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley, o la ley encarnada, no, el único que pudo cumplir la ley es Jesucristo. Entonces Jesucristo es la ley encarnada. Es el Dios hombre que, como la misma ley reflejaba el carácter de Dios, así Cristo refleja el verdadero carácter de Dios. Él es verdadero, entonces. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, ¿quién puede abrir y cerrar puertas? Solamente Él. Si Él abre,
Nadie podrá cerrarla, si Él cierra, nadie podrá abrirlo. Y se refiere aquí al reino. Las llaves del reino, porque dice aquí la Escritura, dice, el que tiene las llaves de David, dice, se está refiriendo esta llave a las llaves del reino. ¿Quién abrirá este reino? Simplemente el Señor. El Señor vendrá por segunda vez, se sentará en el trono de Israel, recobrará a sus redimidos, recobrará a su pueblo amado que es Israel. Israel gobernará con él y las cosas tomarán un tono diferente en el milenio, como podemos ver en las Escrituras para aquellos que les gusta la escatología. Entonces, Él es quien va a abrir el reino. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Muchos me han preguntado, ¿qué hacemos entre tanto ahora en este tiempo? Estamos indiscutiblemente en los tiempos finales. Yo digo aquí en este mensaje, vamos, yo les animo a pelear la batalla final. ¿En qué consiste eso? Sigamos buscando, amados hermanos, alcanzar a aquellos que están perdidos. Si eso es lo único que va a traer al Señor. Si nos da Dios el espíritu de arrebatamiento, llamaremos al Señor y le diremos, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Y mientras más le digamos, ven Señor Jesús, en nuestro espíritu estaremos diciendo, Señor, aligera mi madurez, porque no quiero llegar siendo un tierno, quiero llegar siendo un instrumento útil para ti en el reino. Esto es algo precioso, amados hermanos. Por lo tanto, ¿no? Vamos al versículo 8 y dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Quién conocía las obras de Filadelfia? Obras aprobadas por Dios, obras preciosas, obras que estaban apuntando al plan de Dios. Ellos tenían, dice aquí, una puerta abierta. ¿Saben para qué? Para evangelizar. Ellos sabían cómo pelear esta batalla. Habían hombres entendidos, habían buenos maestros, habían hombres sabios, vivían en santidad, eran genuinos, no eran legalistas como dicen los judíos más abajo que hablan de la sinagoga de Satanás. No eran legalistas. Vivían en santidad, vivían en amor, cumplían los requisitos fundamentales, estaban llenos de mansedumbre, de humildad, de longanimidad. Esas son las armas poderosas de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, no vemos que Él conoce las obras. Dice, y aquí yo he abierto una puerta, la cual nadie podrá cerrarla. Entonces, tú que estás escuchando este mensaje, tú que estás siendo tocado por esta palabra, tú sabes que Dios te ha abierto una puerta. Yo he vuelto al ministerio después de tanto tiempo de haber estado en un receso, habiendo esperado con paciencia. Nunca me apresuré, esperé y esperé. Puedo decir que muchas veces dudé y dije, nunca más tendré una oportunidad. Pero Dios me abrió una puerta y a ti Dios te ha abierto una puerta. Vamos, peleemos esta batalla final. Entonces, esa puerta está abierta. Esto nos recuerda a la iglesia en el siglo XVIII, donde hubieron los grandes avivamientos, la gran multitud de convertidos al Señor, el gran movimiento evangélico, a través de Wesley, a través de Jorge Whitefield, a través de Jonathan Edwards y a través de otros más que ellos ganaron gente para Cristo y empezaron a levantar iglesias. Entonces, ahora tenemos yo digo de esta manera, si Filadelfia en esas épocas, en el tiempo de Atalo, tuvo una oportunidad para predicar el Evangelio, y si en el siglo XVIII también la puerta siguió abierta para que predique el Evangelio, y ahora la puerta sigue abierta para Filadelfia, entonces nosotros decimos, aquí está nuestra oportunidad para predicar el Evangelio, aquí está nuestra oportunidad para que crezcamos y busquemos la estatura de Cristo mientras estamos en la tierra. Usted se está preguntando, ¿para quiénes está abierta esta puerta? La respuesta es extremadamente sencilla. Para aquellos que se aman como hermanos, para aquellos que se aman con amor fraternal, para ellos está abierta esta puerta. Aquí hay otra arma poderosísima, aunque parecería un reproche, pero para mí es un arma tremenda. Dice, porque aunque tienes
poca fuerza. ¿Sí? La palabra fuerza aquí puede traducirse capacidad en el griego. Entonces ellos tenían poca capacidad. Dios está necesitando un ejército en este tiempo poco capaz. Parece esto algo absurdo, pero Dios está necesitando en este tiempo un ejército poco capaz, y yo diría casi incapaz. Casi incapaz. ¿Por qué razón esta es un arma poderosa? Es un arma poderosa porque estos que son poco capaces tienen una habilidad extrema simplemente de depender de Dios. No hay mayor peligro que se levanten hombres con mucho poder espiritual, porque sí los hay, pero ellos están en mayor peligro porque mientras más poder tienen, más riesgo ellos corren de pensar que lo que están haciendo es la voluntad de Dios. Como que más poder, más independencia de Dios. Y eso es muy grave, mucho peligro. Entonces, miren las batallas del Antiguo Testamento. Dios siempre venció las batallas con poca gente, con gente de poco poder. Esto se me viene a la mente la batalla de Josafat, cuando le iban a atacar los de Amón, los de Moab, y él estaba desesperado porque le habían anunciado que venía un ejército grande contra ellos. Y él derramó su alma, se postró, ayunó, invitó al pueblo a ayunar y luego le dijo al Señor en oración, le dijo: Señor, no tengo fuerza para pelear con tan grande ejército. Y el Señor luego contestó a través del profeta y le dijo: no temas, porque mía es la guerra. No habrá necesidad de que peleéis vosotros, porque mía es la victoria. Entonces, esa es lo maravilloso de depender de Dios. No hay cosa más hermosa que depender de Dios. Estos tienen poca fuerza. ¿Qué más? Dice: han guardado mi palabra. Quiere decir aquí que ellos cuidaron, guardaron, atesoraron la sana doctrina. La sana doctrina es esa palabra gloriosa que nos ayuda a madurar. Quiero mirar por un momento Hebreos 4:12 para mirar la eficacia de la palabra de Dios. La palabra escrita literalmente. Cuando llegamos al capítulo 4 de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13 dice: y no hay cosa creada que no ha de ser manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuentas. Ok, entonces, aquí hay algo precioso. Cuando dice, porque la palabra de Dios, aquí la palabra griega es logos. Entonces, aquí se está refiriendo a la palabra escrita. Podríamos decir, porque la Biblia es viva y eficaz, tiene vida. Es un libro cualquiera, es un libro muerto, es letra muerta, de ninguna manera. Aquí hay vida en las Escrituras, hay vida en la Biblia. No solo hay vida, también es eficaz, puede operar en nosotros, puede transformarnos. Pero lo más importante, puede descubrir lo más escondido que puede haber en nuestro corazón. La palabra puede transformarnos. Y también saben una cosa, la palabra fue dada para conocer a Dios. Y mientras más le conocemos a Dios, podemos conocernos a nosotros mismos. Mientras más les conocemos a nosotros mismos como pecadores, como hombres débiles y caídos, pero siendo transformados a la imagen de Cristo, también podemos conocer a los demás. Y para eso necesitaremos destruir fortalezas mentales, como vamos a ver más adelante. Entonces, miren lo que les voy a decir. Dice que la palabra de Dios, o la Escritura, o la Biblia, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. ¿Se da cuenta? Una espada lo que hace, entra, y cuando entra, abre. Y cuando sale la realidad de lo que está dentro. ¿Saben qué hay adentro? Adentro está la clase de vida que tenemos. Cuando sale la sangre representa la vida. Entonces ahí está la clase de vida que tenemos. Entonces aquí hay algo interesante. Escuchen esto, y voy a decirlo con cuidado para que usted entienda lo que voy a decir. La palabra es una espada de dos filos. ¿Sí? No tiene un solo filo, no es como un machete. No, esto tiene dos filos. Entonces,
lo hermoso de esto es que la palabra griega aquí, filos, significa estómago en griego, que significa estómago o boca. Lo que está diciendo aquí es que las Sagradas Escrituras son revelación de Dios, pero Dios reveló de su boca a la boca de los profetas, quienes escribieron la palabra escrita. Por lo tanto, aquí hay dos bocas: la boca de Dios y la boca de los hombres que escribieron las Escrituras. O podríamos decir, este relato, Dios está hablándome, ha hablado toda la semana a mí a través de las Escrituras, y ahora yo estoy hablando de parte de Dios por mi boca. Entonces aquí hay dos bocas, aquí hay dos filos, y esas dos bocas son capaces de descubrir todo lo que hay en el hombre. Por lo tanto, la palabra de Dios es capaz de partir el alma y el espíritu. No porque el alma y el espíritu se puedan dividir como un trozo de carne, no, sino porque la palabra dice: esto es carnal, esto es espiritual, esto es del cielo, esto es de la tierra, esto es terrenal, esto es auténtico, esto es celestial. ¿Entienden eso? Es allí, así descubre la palabra de Dios. Por lo tanto, dice el versículo 13, miren cómo lo que hace la Biblia: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Habrá algo en la presencia de Dios que pueda ser oculto? De ninguna manera. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí hay otra palabra griega muy importante, donde dice abiertas, ¿no? En el griego, esta palabra significa decapitar o degollar, ¿ya? Entonces, o también coger del cuello, ¿no? Entonces, cuando los sacrificios venían, había que degollarlos, ¿no? Ese degollar era acabar con el animal. Entonces, cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, lo primero que hace es cortar, es descubrir lo que hay ahí, y lo que se descubre es la carne. Y la carne tiene que ser degollada. El ego tiene que ser degollado. ¿Hasta qué? Hasta que nosotros nos demos cuenta que lo que Dios ha guardado para nosotros no es una vida carnal, sino es una vida espiritual. ¿Qué más hicieron estos hermanos en la iglesia de Filadelfia? Dice la Escritura que no solo guardaron la palabra, también no negaron el nombre del Señor. No, esto recuerdo algunas veces en mi trabajo, algunas veces me han venido y me han preguntado: ¿será que usted me puede recomendar? Usted es amigo mío, ustedes prácticamente nos llevamos tanto, nos conocemos tantos años. Tengo acá un hijito, dice que ya tiene sus 20, 25 años, necesita un trabajo. ¿Usted podría recomendarle a este muchacho, mi hijo, para que le pueda dar el trabajo? Y yo sencillamente le he dicho: disculpe, no le puedo recomendar. Y no le puedo recomendar porque no le conozco. Entonces, muchas veces, si nosotros no llegamos a conocer a Cristo, tengan la seguridad que negaremos. ¿Por qué? Porque no vamos a dar testimonio o conocimiento experimental de Cristo si nunca tuvimos intimidad, si nunca le conocimos. Pero mientras más le conocemos, vemos cuán grande es el Señor, cuán poderoso es el Señor, cuán real es su deidad, cuán real es su humanidad. ¿Para qué? Para que nosotros nunca lleguemos a negarle al Señor. Ellos aquí no negaron su nombre. ¿Qué está en su persona? La autoridad, el carácter, el señorío, todo lo que Él puede hacer en nosotros para poder pelear esta buena batalla. Por tanto, aquí ya tenemos algunas armas espirituales. Todas estas armas espirituales son contrarias a lo que el enemigo usa. El enemigo usará el engaño para que la iglesia se divida. El enemigo usará la mentira. El enemigo usará la pecaminosidad en contraste de la santidad. El enemigo usará la falsedad, ¿no? La hipocresía, y todas las armas del enemigo serán descubiertas cuando nosotros manifestemos la verdadera imagen de Cristo con estas armas espirituales. ¿Saben cuán difícil es el Evangelio? No es fácil. Miren, pónganse a pensar. Vamos un ratito a 2 Corintios, se me viene a la mente este relato. En el capítulo 10, creo que es importante mencionar esto. Al llegar al capítulo 10 de 2 Corintios, dice la Escritura lo siguiente. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo les estaba diciendo esto a los corintios. Si ellos tenían fortalezas, que me estoy refiriendo a las fortalezas mentales, ¿cuánto más los inconversos? ¿Usted sabe cuántas fortalezas mentales están en una persona? Yo voy a poner mi propio ejemplo. Yo aparentemente era una persona muy alegre, muy divertida, un buen estudiante, llegando a ser un buen profesional, pero tenía un problema serio. Tenía un alcoholismo muy avanzado que no podía superarlo. Un alcoholismo que ya prácticamente no era un alcoholismo de inicio, no, sino era un alcoholismo ya crítico. Es decir, mi alcoholismo iba avanzando, ya mis resacas no eran normales, me sentía como enfermo, algunas veces intenté suicidarme y todas esas cosas no podía superarlas, pero cuando me pasaba a mí la borrachera o la resaca, yo me mostraba como un hombre equilibrado, como un buen estudiante, como un buen profesional, y ahí estaba la imagen mía escondiendo lo que yo verdaderamente era. ¿Por qué no podía yo entender que necesitaba ayuda? Porque tenía fortalezas mentales aquí. Yo decía, soy joven, yo puedo beber, yo puedo controlar la bebida, yo puedo seguir adelante, yo sé cuándo dejo. Fortalezas mentales. ¿Cómo podían ser derivadas esas fortalezas mentales? Cuando yo estuve en un hospital viviendo un año, ¿no?, en el servicio de mi profesión, allí encontré a una mujer extremadamente amorosa. Esta mujer me empezó a compartir el Evangelio durante todo el año. Nunca escuché una palabra dura de ella. Ella fue tan dulce, tan linda conmigo, que yo no me podía resistir al Evangelio. Y al final, cuando tuve en peligro de muerte, yo entendí que la salvación era Cristo. Entonces, la palabra, la dulzura de ella, la imagen de Cristo en ella, hizo que mis fortalezas se caigan. Entonces dice aquí, para derribando, no solamente destruyendo todas las fortalezas, dice derribando todo argumento, quiere decir derribando todo razonamiento. Mis razonamientos cayeron al piso después que las fortalezas se cayeron, y la altivez, que significa una torre alta, se cayó al piso. ¿Por qué? Porque lo altivo, porque el hombre orgulloso, altivo y soberbio, ese hombre está escondido en muchos temores. ¿Cuán temoroso era yo? Aunque con trago podía ser el hombre más peligroso, detrás de eso había un hombre pequeño, un hombre miedoso. Eso hizo la palabra de Dios. Entonces ahí está la eficacia. Y ahí lo importante de madurar. Si somos siervos de Dios, debemos madurar. Si queremos romper fortalezas, no podremos hacerlo en la carne. No es cuestión de recitarle 3 versículos a la persona para que reciba a Cristo, porque muchos harán su confesión de fe, pero no necesariamente eso significará que ellos en la hora de la prueba aceptarán el señorío y dirán, no importa, estoy dispuesto a todo con Cristo. En la hora de la prueba serán probados. Entonces, al volver avanzando un poquito más, al volver a la iglesia de Filadelfia, ¿no?, vemos allí algo precioso adelante. Miren que con todas estas estrategias y todas estas armas preciosas, ¿qué lograron? Dice el Señor, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Dicen ser judíos, pero no lo son. Dice, sino que mienten. Mira, ahí está la arma del enemigo. ¿Quiénes son estos? Estos son, dice, de la sinagoga de Satanás, o también se puede decir de la asamblea de Satanás. ¿Quiénes estaban allí? Los judíos. ¿Quiénes eran los judíos? Los judaizantes. ¿Y qué hacían estos judíos? Eran mentirosos, eran falsos, no eran reales, eran legalistas, no mostraban la vida espiritual. Por lo tanto, estos son los hijos del diablo. No se asusten, no es que yo estoy diciendo así o calificándoles así, sino la Biblia dice eso. Cuando Jesús estaba con los fariseos, ellos estaban intentando matarle por todo lo que él hacía, la obra. Entonces el Señor les dijo, ellos decían, no, pero nosotros, dicen, somos hijos de Abraham. Pero ¿saben una cosa? Los hijos de Abraham no persiguen a Cristo ni a sus seguidores. Porque los hijos de Abraham sencillamente tienen la fe de Abraham. Y si tienen la fe de Abraham, entonces jamás van a seguir al Señor Jesucristo, ni tampoco van a seguir a sus seguidores. Entonces, miren esto es hermoso. Estos hombres, el Señor les siguió confrontando en Juan capítulo 8, si te quieren revisar en sus casas, ahí está. No, cuando el Señor les está diciendo, ustedes se llaman hijos de Abraham, pero los hijos de Abraham, si ustedes fueran hijos de Abraham, dice el Señor, no quisieran matarme.
Entonces al final les confronta y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, de sí mismo habla mentira porque es padre de mentira. Allí fueron descubiertos ellos. Así pasa con esta sinagoga que se oponía a la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué? Porque sencillamente la asamblea de los judíos se había aliado con el gobierno. ¿Qué pasa en llevar una religión así, verdad? Nos aliamos con el gobierno no nos persigue, nosotros manoseamos o torcemos el evangelio, no ponemos en riesgo y cambiamos la prédica, cambiamos el mensaje, ¿no? Y nosotros mantenemos la paz. Pero no, a ningún precio debemos mantener las verdades de la palabra de Dios. Por lo tanto, estos eran los enemigos. Miren lo que hace el Señor. Dice: he aquí entrego, dice, de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Vamos a 2 Corintios para explicar esto. 2 Corintios, en el capítulo 2, hay algo precioso que quiero compartirles. Ok, versículo 14 dice lo siguiente: mas a Dios gracias, el cual siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿A quién daremos gracias, hermanos? Aquí dice: mas a Dios damos gracias, porque en Cristo Jesús, Dios siempre en Cristo Jesús, dice aquí, nos da la victoria. Aquí está hablando de una batalla. ¿Cómo Dios nos dará la victoria cuando llevamos el grato olor del conocimiento? Y aquí se está refiriendo al Evangelio. Cuando llevamos el Evangelio y la puerta que Dios ha abierto, Dios en Cristo Jesús nos dará la victoria. Hombres serán alcanzados. Muchos hombres serán traídos a Cristo. Unos aceptarán, otros no. La figura de este pasaje es la siguiente. Miren lo que dice después. Dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. No voy a explicar mucho este pasaje, pero solo quiero puntualizar unas cositas esenciales. Lo que aquí está diciendo es que los generales traían la victoria de la batalla, traían a todos los reos o a todos los cautivos. Estos eran llevados al trono del emperador. Entonces ellos, ¿qué tenían que hacer allí? Adorar al emperador. El que adoraba al emperador sencillamente se salvaba la vida, y el que decidía no adorar al emperador simplemente le mataba. Así en el Evangelio traemos todos a Cristo. Algunos terminan adorando al Señor y son convertidos, reciben vida eterna, pero otros lamentablemente no lo harán. Entonces aquí parece que el pasaje lo que está diciendo es que les persiguieron tanto los judíos a la iglesia, pero a la final estos judíos parece que se convirtieron en Cristo, y a la final dijeron: en verdad reconocemos que Dios les amaba a ustedes. No, qué hermoso saber cómo Dios puede pegar a nuestros enemigos. Y miren, esta es una buena lección para nosotros como creyentes, porque no es que necesitamos destruir a nadie, a nuestros enemigos. Miren cómo Dios puede tener aún compasión con nuestros enemigos. Ok, entonces, casi vamos llegando al final. Dice acá, la siguiente parte, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí hay un pasaje bastante controversial, pero vamos a explicarlo con cuidado y con sabiduría. ¿Ya? Entonces, aquí habla de la palabra de la paciencia, es decir, la promesa. No esa promesa preciosa que Dios les dijo: miren, prediquen el Evangelio, porque la victoria no es que derroten a los que se oponen, la victoria es que ganemos almas para Cristo. Y aún si nuestros enemigos vienen a Cristo, gloria a Dios. Y si la iglesia, por más pruebas y dificultades y pestes que se nos presenten, el virus o lo que sea, la iglesia no puede detenerse, porque seguiremos ministrando a la iglesia, quizás no juntos, no importa, recibiremos la bendición de todos los medios de comunicación que Dios nos da para que sigamos creciendo. Por lo tanto, la iglesia no puede detenerse. La iglesia avanza porque nadie puede detener a la iglesia. Entonces la promesa aquí dice: has guardado la palabra de mi paciencia. También se puede decir: has guardado la palabra de mi resistencia. Ellos resistieron la batalla, resistieron. El Señor dijo: avanza, no te rindas, como cuando Pablo le dijo a Timoteo:
pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué es buena batalla de la fe? Porque esa batalla ya fue ganada en el Calvario. Y por fe obtenemos la victoria y las vidas son traídas para Cristo. ¿Saben una cosa? La palabra pelear allí en 1 Timoteo 6, no recuerdo el versículo exactamente, creo que es el 10, allí la palabra pelear es la palabra griega agonizomai, que significa agonizar. Entonces lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, pelea hasta que agonizas, y cuando ya creas que ya no puedes, Dios te va a dar la victoria. Ese es el Evangelio. Aquí viene la parte difícil del pasaje. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran, dice, a los que moran sobre la tierra. Aquí está hablando, no de que la iglesia va a ser guardada de la gran tribulación. Va a ser guardada de la tribulación. Y eso es un pasaje controversial, pero vamos a explicarlo con cuidado. Aquí dice, literalmente dice la palabra, dice, yo también, dice el Señor, te guardaré. También se podría decir, te libraré de la hora no de la prueba, sino de la hora de la prueba, es decir, de ese tiempo de prueba. Está hablando un tiempo de 7 años. De esos tiempos de 7 años, son los tiempos, dice, buscando muchos versículos en la Biblia, son los tiempos de la ira de Dios. No es tanto lo que los hombres puedan hacer contra los hermanos o contra los judíos, sino es la misma ira de Dios que Dios usa, como dice aquí, para los habitantes de la tierra y para que también el pueblo de Israel sea purificado y todos vengan a Él, el remanente de Israel, venga a ellos y ellos puedan reinar con Cristo. Porque la tierra, las promesas terrenales de Israel jamás decaerán. Dios no ha abandonado a Israel. Israel tendrá que reinar con Cristo. El Mesías se sentará en Jerusalén, se sentará en el trono, se sentará en el templo, y eso es algo incambiable. Así dice la Biblia. Por lo tanto, amados hermanos, la hora de la prueba es la gran tribulación. Es la tribulación. Entonces aquí dice, yo te libraré de la hora de la prueba. Entonces muchos dicen, no, aquí en este pasaje la iglesia va a estar en la gran tribulación. Y para mí eso es imposible. La palabra griega aquí de, dice, te guardaré de, es una preposición que significa la palabra griega ek. Y la palabra griega ek significa te guardaré fuera de la prueba. Fuera de la prueba. Entonces, aquí la palabra ek, esta preposición significa te guardaré fuera de la prueba. Entonces, quiere decir que la iglesia no va a estar en la hora de la prueba. Y si usted me dice, ¿por qué? Porque sencillamente no podríamos ofender la obra de la cruz. Yo le pregunto a usted, porque no quiero meterme tanto en el griego, porque podría resolverlo con un montón de posiciones teológicas, pero yo quiero que reflexionen algo sencillo. Miren, escúchenme esto. ¿Usted no cree que la ira de Dios no cayó sobre Cristo? Si la ira de Dios aún no ha caído sobre la iglesia, entonces la iglesia ya debía estar desaparecida, pues. Si la ira de Dios cayera sobre la iglesia en la gran tribulación, entonces la obra de Cristo sería nula. Pero la Escritura dice muchas cosas concretas. Por ejemplo, vamos a Romanos capítulo 5 y miren lo que dice aquí. Romanos capítulo 5, ok, dice en el versículo 5, ok, dice, pero por tu dureza, estoy mal, Romanos capítulo 5, ok. Al llegar al versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos. ¿De qué dice? De la ira. Entonces nosotros somos salvos de la ira de Dios, por una razón extremadamente sencilla. Porque la ira de Dios cayó sobre Cristo, y la ira de Dios ya se aplacó en el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, no hay ira de Dios para con nosotros, sino hay amor, porque la justicia se cumplió, porque el juicio cayó sobre Cristo para que nosotros podamos ser salvos. Déjenme reforzar esto. Vamos a Primera de Tesalonicenses, ¿no? En el capítulo, creo que está en el 2, a ver.
Vamos a ver, primera de Tesalonicenses 2. Bueno, podemos leer también antes de ir allá, podemos leer también primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Dice lo siguiente: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, más claro que eso no canta un gallo, como decía mi abuelito. Entonces, miren, acá hay otro más, si es que desean. El versículo, a ver, vamos a ver acá. El 2:8, a ver. Miren lo que dice el versículo, segunda Tesalonicenses capítulo 1, vamos a leer desde el 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Está hablando de una tribulación que vivían, o el sufrimiento que vivía la iglesia de Tesalónica. Y este es otro punto que voy a mencionar. A vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Miren, se dan cuenta, la iglesia siempre ha subido a tribulación. Y ya voy a explicar eso. Dice, en llama de fuego para dar retribución, dice, a los que no conocieron ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí hay algo interesante. La iglesia siempre ha sufrido persecución. La gente piensa que la iglesia no es perseguida. Aún antes, en los tiempos de los mártires, en los tiempos de la Edad Media, en todo tiempo la iglesia ha sido perseguida. Y hoy en tiempo, igual, vayan al mundo musulmán, vayan acá, vayan allá, la iglesia está en tribulación, en China, en diferentes lugares. La iglesia está en tribulación aquí. Si algún creyente dice, no, aquí no hay tribulación, posiblemente es un creyente que está dormido. Y si un creyente está dormido, pues sencillamente no es un problema para Satanás, no va a tener tribulación. Pero los verdaderos siervos de Dios pasamos por sufrimientos, pasamos por tribulación. Entonces, con esto el Señor dice, ya pues suficiente, si ya vives tribulación constante, ¿cómo te voy a llevar? La misma iglesia de Filadelfia vivía en tribulación. ¿Por qué? Porque los judíos de la sinagoga de Satanás les expusieron al gobierno, al emperador, les persiguieron. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios? Darles un descanso. Dice, te guardaré fuera de la hora de la prueba. Hay algunas cosas más, si es que me permite el tiempo, ¿no? Para que de una vez se convenzcan. Miren, aquí está la palabra pero aquí hay otra palabra importante. Miren lo que dice más abajo. Dice, te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sea, la prueba es para todo el globo terráqueo. Para probar a los que moran sobre la tierra. Moran, la palabra morar aquí significa alguien que está arraigado en la tierra, alguien que ha hecho de la tierra su morada, algo inmovible. O sea, son terrenales, son impíos, son incrédulos, que no tienen una visión celestial. Debo demostrar que esto es verdad. ¿Qué le parece a usted Apocalipsis? ¿No? Vamos a Apocalipsis, ¿no? Y a ver, veamos Apocalipsis. Creo que es, a ver, espérense un segundo. A ver. Ok, vamos a Apocalipsis en el capítulo 11:10. Este va a ser un capítulo importante. Apocalipsis 11:10. Ok, Apocalipsis 11:10. Dice la escritura. Ya, aquí está clarísimo. Miren lo que dice aquí. En el 11:10 dice lo siguiente. Dice, y los moradores, mira, aquí está clarísimo. Dice, y los moradores de la tierra se regocijarán, dice, sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas, está hablando de los dos testigos, dice, habían atormentado a los moradores de la tierra. Miren, qué interesante. Aquí hay un contraste. Los moradores de la tierra están en contra de ¿quién? De los dos testigos. ¿Quiénes son los dos testigos? Los siervos de Dios, los enviados de la gran tribulación. Ellos se gozan. Miren el contraste entre los testigos que son de Dios y los moradores de la tierra. ¿Sobre quién viene la ira de Dios? Sobre los moradores de la tierra, no sobre la iglesia, no sobre los santos.
Entonces, ahí está clarísimo. Lo que quería mostrarles también es Primera de Tesalonicenses 1:10. Ese era lo que quería mostrar. Ahora sí, entonces con esto cerramos con broche de oro esta parte que es un poco, digamos, polémica. Entonces, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1:10. Ok. Miren lo que dice la Escritura. En el versículo 10 dice lo siguiente, dice, y voy a leer un poquito antes, dice, porque ellos, versículo 9, estoy en 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Esto pasó con los de Tesalónica. Dice, al Dios vivo y verdadero, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ya. Con eso es suficiente. Avancemos al final de la prédica. Dice lo siguiente la Escritura. Entonces, dice el Señor, he aquí, yo vengo pronto. Y aquí la palabra pronto no quiere decir que ya viene en segundos, sino que tarde o temprano llega. Dice, retén lo que tienes para que ninguno te gane la corona. Esto es precioso. Vamos a la parte de Primera de Tesalonicenses, ¿no? Capítulo 2, versículo 19. Con esto vamos a explicar, con esto de que retén lo que tienes. ¿Cómo dice exactamente? Dice, retén, dice, lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Cuál es esa corona? Volvamos a Tesalonicenses. Dice aquí la Escritura, en Tesalonicenses 2:19. Ok, dice el versículo, a ver, las hojitas están que se me pegan, 2:19, ok, dice el 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, Pablo ciertamente una y otra vez, pero, dice, Satanás nos estorbó, versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona? ¿Que me gloríe? Dice Pablo, vuelve a preguntar, ¿no sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo y de su venida? Vosotros sois nuestra gloria, gozo. ¿Cuál es la corona de Pablo? Los creyentes que se convirtieron, los creyentes que Él les estaba ayudando a madurar, esos son nuestra corona. Por eso, Señor, yo abrazo esa corona. No quiero, Señor, rendirme. Necesitamos llevar a los hermanos para ganar esa corona. La corona gloriosa es simplemente agradarte a ti. Porque lo único que hay en nuestro corazón debe ser eso, agradarte a ti. Gracias, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que eres. Ok, vamos a la parte final. La parte final es el punto que tiene que ver con los galardones. Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá de allí, y escribiré el nombre, dice, de mi Dios y el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Qué le parece a usted? Primera de Reyes, ¿no? Primera de Reyes 7, 15 y 21. Vamos a Primera de Reyes 7, 15 y 21 y vamos a dar la última estocada. Ok, entonces, Primera de Reyes 7, 15 y 21. Miren lo que dice aquí. Y vació 2 columnas de bronce a la altura de cada una de 18 codos y rodeaba a una y a otro un hilo de 12 codos. Está hablando sencillamente de 2 columnas del templo de Salomón. Versículo 21. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzó, dice, la otra columna al lado izquierdo y la llamó Boaz. 2 columnas, Jaquín y Boaz. Jaquín significa Dios establece, y Boaz significa Él nos da fuerza. Entonces nosotros somos, Dios quiere hacer de nosotros en el galardón columnas, tal como era
habla, como dice Gálatas, cuando dice que Pablo era una columna, Jacob era una columna de la iglesia, así Dios quiere hacer de nosotros columnas. Pero ¿qué necesitamos para ser columnas del templo? Dos cosas: reconocer que Dios es el que nos afirma, Dios es el que nos fortalece, Dios es el que hace que nos mantengamos firmes en la batalla. Y segundo, Dios es el que nos da fuerza. Si somos establecidos y fortalecidos con la fuerza de Dios, seremos columnas en el templo. El templo en la ciudad celestial es el mismo Dios, dice en Apocalipsis, y el mismo Cristo. Entonces lo que significa es que nosotros estaremos en la presencia de Dios siempre. Seremos inmovibles como columnas. ¿Qué más? Dice, pondré el nombre de mi Dios, el nombre de la nueva Jerusalén celestial que desciende del cielo, y el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Para resumir, no hacer muchas explicaciones, simplemente está hablando de que tendremos el carácter celestial, el carácter de Cristo. Este sí es de la ciudad celestial. ¿Por qué? Porque tenemos un carácter celestial, el carácter de Cristo. Así de sencillo. Termina el pasaje diciendo algo precioso: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo digo, me pregunto, ¿quiénes oirán? Oiremos a aquellos estrategas que me estaban oyendo. Estrategas: prepara tu batallón, uno de los escuadrones, prepara a tus siervos, lleven el evangelio, tomen todas las armas que he mencionado, y si ustedes hacen eso, la victoria es garantizada. Pronto el Señor viene, por lo tanto podemos decir con toda libertad: ven, Señor Jesús. Bendiciones.